Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Eres amiga de mí, ¿verdad? Me llamo Prin, soy de Artes de la Comunicación. Quería preguntarte si me podrías ayudar siendo la modelo para un póster de película que tengo que entregar. La chica levantó las cejas, sorprendida. Pero ¿no acabas de decir que no te gustan los chicos de moda? No me gustan todos, dijo Prin con toda intención, asegurándose de que la chica más bajita la escuchara. Hay algunas personas que sí me gustan. Me impuso los ojos en blanco y suspiró. La chica de ojos dulces sonrió con picardía antes de que su sonrisa se ampliara por completo. Está bien, suena divertido. Prin se sorprendió sonriéndole de vuelta. Perfecto, luego te mando el concepto. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sacando su cámara y observando aquel rostro hermoso a través del lente. Me llamo Bambi, respondió la bella estudiante de grado inferior con una sonrisa. Y así fue como todo comenzó, la primera vez que Prin conoció a Bambi. Caminó hacia la cocina y vio a Bambi rompiendo un sobre de avena instantánea. Tenía el cabello recogido, dejando al descubierto la línea elegante de su cuello. Prin la miró y se acercó para abrazarla por la espalda. Bambi se sobresaltó un poco, pero al darse cuenta de que era Prin, se inclinó para darle los buenos días. Prin alcanzó a percibir el olor de los huevos fritos que Bambi acababa de preparar, hasta que un aroma quemado le invadió la nariz. Oye, se está quemando. Bambi gritó, entrando en pánico, mientras levantaba el sartén de golpe. Los bordes de los huevos estaban completamente negros. Hizo una mueca culpable. No importa, mejor comemos avena, dijo Prin con indulgencia. Bambi hizo pucheros. Quería que comieras algo distinto. De verdad está bien, respondió con sinceridad. Prin tomó el control, poniendo una ollita con agua en la estufa, mientras Bambi solo podía quedarse ahí mirando. ¿De verdad tenemos que ser tan estrictas y hacer acuerdos para todo?, refunfuñó Bambi al ver cómo Prin se hacía cargo de todo sin esfuerzo. Está bien si no quieres. Del departamento de Shasha. Anoche te fuiste del bar sin avisarle, dijo Bambi, haciendo que a Prin le diera un pequeño tirón en su corazón. ¿Y ahora tengo que reportarte todo? Como sea, le marqué y no contestó. No sé si pasó algo. Si es así, lo más probable es que esté con alguien, dijo Prince sin darle mucha importancia, mientras vertía la avena en la olla. Bambi dio un paso atrás y la miró con desagrado. ¿Y si la persona con la que Shasha está durmiendo es Gorgia? La mano de Prince que sostenía la cuchara se quedó suspendida en el aire y se quedó para mirarla. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, solo tengo curiosidad. Si Shasha de verdad está con Gorgia, ¿te enojarías? ¿Sí o no?, preguntó con una mirada provocadora y traviesa. No, para nada. ¿Y por qué estás tan segura? Gorgia no es de ese tipo de chica, respondió Prince sin pensarlo, lo que solo logró irritar más a la más bajita. La conoces muy bien. ¿Estás celosa de Gorgia? ¿Y tú qué?, replicó Prince. ¿Estás celosa de mí o de Shasha? Bambi le sostuvo la mirada, sintiendo de pronto unas ganas intensas de ganar. Y tú, contraatacó, la que está irritada ahorita. ¿Estás celosa de mí o estás celosa de Gorgia? Prince se giró, devolviéndole la mirada con desafío. Cuando vio el rencor reflejado en sus ojos, se sintió completamente estúpida por haber creído, aunque fuera por un segundo, que de verdad podía ser solo amiga de una exnovia como Bambi. Ya no puedo estar celosa de ti, dijo Prin, intentando ocultar lo filoso de su voz. Ahora solo somos amigas. Pero la más bajita lo supo de inmediato. Está bien, qué lástima que eso sea todo lo que somos, respondió Bambi con frialdad, antes de tomar una toalla e ir al baño. Prince se quedó ahí, viendo alejarse a la persona a la que había tenido entre sus brazos toda la noche. El aroma de Bambi seguía grabado en sus sentidos. El set de filmación esa tarde estaba inusualmente caótico. Justo cuando Gorgia pensó que había preparado todo a la perfección,
Todo empezó a salir mal. Los zapatos eran de talla equivocada, trajeron el joyero incorrecto y el auto del equipo de maquillaje se descompuso, haciendo que el horario, ya de por sí apretado, se volviera aún más estresante. En el set todo está listo. Piprin dice que si la modelo está lista, podemos empezar de una vez, informó un miembro del equipo desde el camerino. Gorya no respondió, se quedó observando cómo el maquillista daba los últimos retoques a Shasha. Espera un momento, le falta un poco de brillo, dijo Gorya, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Tomó un gloss labial y lo aplicó sobre la modelo alta. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.